Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. En esta ocasión platicaremos del panorama electoral rumbo a las elecciones más grandes de la historia de México. Más de 3,000 candidatos y candidatas disputarán alcaldías, congresos locales y el federal, además de las 15 gubernaturas. ¿Cómo vamos en esta carrera electoral de cara al 2021? La conformación de nuevos cuadros políticos, alianzas, coaliciones, el INE, partidos en peligro de extinción, pronósticos, muchísimo en juego, compañeros. Los saludo a la distancia, Héctor López Ceballos, columnista del periódico Novedades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Saludo. Rodrigo Vázquez Parada, periodista, maestro y activista. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Y a Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro fundador del partido Morena. Jorge. Hola, compañeros, buenas noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, compañeros, ¿qué decir de lo que arranca ya en septiembre? Jorge, comenzaría en esta ocasión contigo. Según las principales encuestadoras, si los partidos políticos fueran solos y sin coaliciones electorales, Morena podría ganar las 15 de 15 gubernaturas en juego. Esto, por supuesto, si fueran hoy las elecciones. Jorge, ¿consideras que Morena está haciendo tan bien las cosas para merecer esta valoración o es más bien la falta de oposición? ¿A qué le damos más peso? Yo creo que es todavía una efervescencia del 2018 y que parte de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gran popularidad del presidente es lo que ha arrastrado al partido político. Siempre yo he planteado dos cosas. Una cosa es el movimiento obradorista y otra cosa es el partido político, como lo fue anteriormente con otros partidos de izquierda que ya ni son de izquierda. El movimiento obradorista es el que está por encima del partido y obviamente con la figura presidencial y la aceptación de un presidente de casi 70%, pues obviamente arrastra al partido político y también el buen gobierno en algunos rubros que ha tenido el desempeño. Obviamente todavía van menos de 2 años de gobierno, pero la gente ha tenido buena aceptación en temas de austeridad, en temas de política social de bienestar y llevar eso a rango constitucional. El tema del combate a la corrupción, que ha dejado un parteaguas de este gobierno a los gobiernos anteriores. Yo creo que esa es la gran medida de que Morena esté a punto o en el año que viene a ganar los 15 estados y obviamente... Andrés Manuel, el presidente, va a ser o seguirá siendo un factor de arrastre, entonces, para llevarse el carro completo, Jorge. Sí, totalmente y definitivamente, aunque el presidente de manera general lo dijo, como un demócrata, no me voy a meter, pero voy a ser un vigilante, que eso generó muchas suspicacias, pero recordemos que han habido fraudes electorales, dinero desmedido en las campañas políticas y hoy las instituciones van a estar al servicio de que haya transparencia y democracia en el país, ¿no? Correcto. Gracias, Jorge. Rodrigo Vázquez Parada, algunos análisis han señalado que solamente una alianza electoral entre el PRI y el PAN podrían derrotar al partido del presidente, a Morena. ¿Ves posible una alianza entre el PRI y el PAN? Yo aquí veo un dilema, porque si van ellos juntos en alianza, pues se cumpliría esto que ha dicho por muchísimos años el presidente, el famoso PRIAN, la existencia del PRIAN. Ahora, pero si no, pues irían también, sería un poco complicado, ¿no? ¿Cómo ves esto, el factor de las alianzas, Rodrigo? Existen las alianzas oficiales y las alianzas debajo de la mesa. En México, en los procesos electorales, hemos visto cómo se alía incluso el crimen organizado con partidos políticos para lograr cargos públicos. En México, en Yucatán, los registros que tenemos son de alianzas entre partidos, entre incluso candidatos opositores al que lleva la ventaja en los municipios para poder entorpecer los procesos electorales o poder incluso hasta la quema de los propios paquetes electorales.
En 2015 y 2018 en Yucatán se han vivido los procesos electorales con mayores incidentes. Esto es algo que es muy claro en nuestro estado, cuando hemos vivido diferentes procesos tranquilos o pacíficos, con, por supuesto, el destacado número alto de participación de la ciudadanía. En los últimos 2 procesos electorales del 2015-2018, en Yucatán se han presentado diferentes situaciones complicadas. En sí, en la forma sobre si se alían o no los partidos políticos, ellos siempre se están aliando, ya sea de forma o debajo de la mesa, como lo mencionaba al principio de mi intervención. Creo yo que sin duda el PRI y el PAN se van a sumar en algunos procesos o en algunas formas. Cabe recordar que siempre en las elecciones intermedias, normalmente los partidos a nivel local se preocupan por mantener pues los bastiones que son las diputaciones. El PRI en Yucatán es muy fuerte en las diputaciones, ganó 13 de las 15, 12 de las 15 en esta ocasión, y que bueno, vale la pena poder tener mantener ese poder en Yucatán. Recordemos que ahora viene la renovación de las diputaciones federales, que es igual ahí donde está ganando el PRI. Entonces ahí es donde el PAN y el PRI se van a meter a mantener esos bastiones. Ahí viene el tercer lugar, que es la oposición, que es de Morena, a ver qué tanto puede avanzar en medio de este proceso electoral que se viene. Correcto, gracias, Rodrigo. Héctor, sin duda hay mucha crítica al presidente y al gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo por parte de la oposición, pero tampoco veo propuestas concretas de ellos. Digamos que su oferta ha sido ir en contra de las políticas del presidente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué propone la oposición? Porque puede ser muy criticable el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel. Podría gustar o no, pero cuando menos yo ahí veo un proyecto. ¿Cuál es el proyecto de nación de la oposición o la oferta del PRI, del PAN, del PRD, más allá de criticar el gobierno de la Cuarta Transformación? Saquear el país. Bien, ahorita la única medio propuesta que se ha visto medio viable es la de la renta básica universal, que han estado tratando de promocionar, pero que no tiene mucho futuro a mi parecer, porque no, para empezar, no alcanzaría con los votos que tienen en las cámaras para poder aprobar un tipo de reforma constitucional. Pero fuera de eso, que es una nimiedad ciertamente en materia de propuestas, no hay un proyecto definido por la oposición. Ya lo hemos planteado en programas anteriores, que es una oposición desorganizada, acéfala, que efectivamente, como señalas, se dedica más al golpeteo mediático, a tratar de buscar cualquier incidente en torno a la figura presidencial, ahora con la primera dama o con algún funcionario de Estado a nivel personal, pero que no está proponiendo la oposición un proyecto. O sea, no hay un contraproyecto a esto que está implementando Andrés Manuel. De hecho, lo que viene diciendo es, así no se deben hacer las cosas, el gobierno está actuando de mala manera, no se debe de actuar así, pero no dice cómo sí se debe de actuar. No plantea algún programa de gobierno, algún tipo de política pública o política económica. Solo escuchamos los lugares comunes: AMLO es comunista, es socialista, bajo desarrollo en la economía mexicana, hay pérdida de empleo, no se está manejando bien el COVID. Todo lo que está planteando la oposición, pero no da soluciones, no dice cómo sí se deben hacer las cosas, y no hay un proyecto que estén planteando, además de que, como estaban mencionando hace rato los dos compañeros, pues solamente les queda ir por la vía unificada a la oposición, así como el presidente Andrés Manuel en su momento llegó con la unificación de ciertos partidos opositores en su momento, y con agregar personajes políticos de otros partidos. Incluso recordemos que muchos priistas, muchos panistas se fueron a Morena, y hubo como bautismo político que les hicieron para lavarlos y poder ayudar al partido del presidente. Exactamente. Así fue como ganó en parte el presidente Obrador, y es la única vía que le veo a la oposición actual para poder hacerle frente al fenómeno de Morena. Temporada de ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer durante un ciclón tropical? Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro.
Mantén desconectados gas, luz y agua. Usar teléfonos solo para casos de emergencia. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán. Ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Jorge, me gustaría escuchar de tu parte una autocrítica, quizá no tuya, pero sí del partido Morena. ¿Cómo ves los pleitos internos, estas acusaciones, pues yo diría graves, entre la ex dirigente Jade Kolpolensky y el actual Alfonso Ramírez Cuellar? Esto en Morena, Jorge, ¿no se está desaprovechando una oportunidad histórica para hacer de este partido un partido trascendental electoralmente hablando? Decían que Morena iba a ser diferente a los otros partidos, sin politiquerías, sin pleitos entre dirigentes, pero parece, Jorge, que pues se está volviendo un partido más. ¿Cómo lo ves? Mira, a lo largo de la historia, la lucha por el poder desgasta demasiado. Yo considero que el movimiento partido ha tenido muchos errores, también por la llegada, como bien planteaba Héctor, de muchos actores políticos del viejo régimen, de otros partidos, o los que ya conocemos, como PRI, PAN, que llegan a imponer las mismas prácticas que en el pasado. El clientelismo, el amiguismo, el corporativismo y todas esas lacras que le han dado el traste a los partidos políticos. Por eso yo hago una diferenciación sobre el tema del movimiento y el tema del partido. Los partidos políticos siempre, todos, si tú revisas los estatutos, todos son bellos, todos quieren hacer las cosas bien. El tema es las personas. Ahí mencionas bien, Tony, el tema de esta lucha jurídica que se está llevando a cabo sobre el presidente actual y la secretaria general en funciones. Y obviamente llevará todo a los procesos jurídicos legales necesarios para esclarecer lo que supuestamente se acusa. Jorge, ahorita mencionabas el tema del clientelismo. En Morena no hay clientelismo con el tema de los programas sociales, es una de las críticas más fuertes. Estamos hablando del partido. Me refiero al clientelismo cuando el partido suma todas estas corrientes políticas o las prácticas que venían del PRI o del PAN o del PRD, que se sumaron como corrientes políticas al movimiento. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. Hay una gran esperanza y una gran confianza en el presidente de la República, porque no se va a usar el padrón o los beneficiarios para condicionar el voto. Eso hay que entenderlo. Nadie puede garantizar eso, nadie puede garantizar eso. O sea, el clientelismo se va a dar. Hay corrupción en todos lados. Claro, porque cuando gobernaba el PRI, por ejemplo, se hablaba de un gobierno de Peña y un priismo que era un sistema clientelar, y ahorita se está separando entonces al gobierno del partido. Le podríamos dar el beneficio de la duda, ¿no? Porque no ha sucedido, no ha habido una elección. Después del 2021, que veamos una elección constitucional, podremos analizar si hubo o no hubo, pero yo hasta ahora confío en la capacidad y en la honestidad del presidente. Obviamente puede haber, como dice Vázquez Parada, en el sentido de que todos son seres humanos y pueden cometer errores, pero ahora es delito y es cárcel, y lo ha dicho el presidente en las mañaneras, de quien sea, si es del partido o del movimiento, va a la cárcel. Y obviamente si es el opositor, que mejor se quiten esas mañas. Oye, Prospera funcionaba como una fórmula del PRI dentro de un gobierno. O sea, amedrentaban a la gente si tú no salías a votar.
y te condicionaban los programas sociales. Hoy los programas sociales son derecho constitucional. Es decir, no Jorge, pero también hay servidores de la nación que maltratan a la gubernamental, sino se quedó como un proyecto constitucional que a ver quién, si tocamos madera que no regrese el viejo régimen, pero a ver quién se atreve a quitar de la Constitución el apoyo a los adultos mayores, a los discapacitados y a los jóvenes de beca Benito Juárez. Bueno, por eso mismo, y precisamente por eso es el tema del clientelismo, ¿no? Pero bueno, es, como dice Jorge, separar la parte del gobierno con la parte del partido, pero al final de cuentas es muy difícil separarlos de esa forma, ¿no? Todo está relacionado. Pero bueno, Rodrigo, más allá de las gubernaturas, te preguntaría por el Congreso, ¿podrá Morena mantener la mayoría en el 21, sobre todo teniendo en cuenta la revocación del mandato que va a ser en el 2022? Esto podría ser clave para el futuro del presidente López Obrador. ¿Cómo ves ahí? Claro, yo quiero hacer una precisión. Cuando yo escucho al presidente decir que se va a volver guardián de la elección, creo que es un mensaje más interno hacia procurar que justamente el gobierno, las instituciones y los programas no se conviertan justamente en este proceso de clientelismo desde la esfera gubernamental. Ahí es donde yo pienso que esa es un mensaje más interno, más que externo, de decirle a los otros partidos, oigan, voy a estar cuidando mi elección, voy a estar cuidando que no pierda yo el poder. Siento es más el tema interno por la misma gente. Recordemos que ya han habido expulsiones, ya ha habido diferentes funcionarios que les han dado calle por lo mismo que han estado utilizando este tema de los apoyos del gobierno federal. Ahora bien, lo que me comentas, sin duda, es muy importante que se mantenga la mayoría que es obradorista, más que, digamos, morenista, porque incluso hay muchos del Verde y muchos del PES y del PT que se sumaron y que votan, incluso hay panistas y priistas que votan a favor de las propuestas de López Obrador, cuando son iniciativas directamente de ellos, y avanzan, ¿no? Ahora sí, lo que yo creo es que el INE no tiene la capacidad para poder controlar todas las elecciones, y lo vemos aún aquí en Yucatán. Recordemos que el INE tiene esta facultad de controlar al IEPAC, que es el Instituto de Procesos Electorales en Yucatán, pero el IEPAC ha tenido diferentes problemas. Recordemos que tuvo muchos problemas con el PREP en su momento, en el 2018, que se caía y que no sabíamos cuántos votos tenía cada. Entonces sí es muy importante que a lo mejor dentro del el Congreso del Estado se mejore, pero también el Congreso Federal tiene que tener la mayoría para poder lograr modificaciones. Si no, Rodrigo, no va a haber continuidad de la 4T. Una aportación, Rodrigo, sobre lo que dices. Tú dices que el gobierno de México no tiene la capacidad sobre controlar las elecciones, ¿o cómo? No, el INE no tiene la capacidad. Sí, el INE no tiene la capacidad. De hecho, ¿considerarías que podría ser, o más bien, una disculpa, ¿qué considerarías que podría ser lo más negativo de la 4T? Digamos, lo que menos perdonaría a la gente, o el costo político que llegase a ser lo que haga que Morena pueda ser derrotado en las elecciones del 2021. ¿O de plano Morena va en caballo de Hacienda, Héctor? Yo creo que Morena tiene una fortaleza importante todavía, principalmente no por sí mismo, hay que ser claros, ¿no? Por la debilidad en parte que tiene la oposición. Si hubiera una oposición fuerte, ahorita Morena tendría que estar todavía haciendo las cosas bien o mejor, según la postura que se tenga. Sin embargo, creo que, para empezar, yo creo que la pandemia, por ejemplo, la forma en la que se está manejando la enfermedad va a jugar un factor fundamental al momento de las elecciones del próximo año. Por el lado del oficialismo, que pudieron manejar bien toda esta crisis, que se pudo salir adelante sin tanto endeudamiento al parecer, pero por el lado de la oposición va a haber un bombardeo mediático que va a salir hubieron tantos miles de muertos, no se hizo lo que nosotros hubiésemos hecho, el gobierno no sabe lo que está haciendo. Entonces yo creo que va a ser una elección complicada.
Sin embargo, creo que a este momento le queda nada de tiempo a la oposición para organizarse, para sacar un proyecto. Si no lo hace en los próximos 2 o 3 meses, ya es prácticamente imposible que remonte, ¿no? Lo que no hicieron desde el 2018, que es empezar a organizarse, no lo van a hacer difícilmente en un año, en menos de un año. Claro, y muchísimo menos tomando en cuenta que el proceso electoral ya inicia en septiembre próximo. Pues creo que Morena se debe de ir con cuidado. Lo que más le pesaría tal vez sería la incongruencia o este discurso contradictorio entre el gobierno, a veces entre la figura presidencial y lo que hacen las demás autoridades federales. No es la primera vez, ¿no? O sea, López-Gatell creo que es el ejemplo más reciente, más conciso, pero no es la primera vez que las autoridades hacendarias, por ejemplo, o del Seguro Social o de Salud, dicen algo de cómo debe ir el gobierno y sale el presidente a contradecir a sus propios funcionarios en plena mañanera. Entonces yo creo que es algo que puede jugar en contra también. Claro. Bueno, Jorge, no quiero desearle mal a nadie, pero si el PRI, PAN o el PRD, estos 3 partidos sin duda históricos en nuestro país, llegasen a perder otra vez de igual o peor forma que en el 2018, ¿podríamos pensar, Jorge, en su fin político o todavía hay PRI, PAN para rato, sobre todo en lo local, como decía Vázquez Parada, en los estados, municipios? ¿Cómo ves el tema de estos partidos históricos? Mira, hay una encuestadora nacional que tiene una medición por partidos políticos, la sacó hace 2 semanas. Recordemos que el primer domingo de junio van a ser las elecciones en el 2021 y a un año de las elecciones, cómo iban los partidos en la intención del voto. Recordemos que existen 7 partidos políticos nacionales. Me sorprenden 3 cosas. Una, la debacle del PRI. El PRI no llega a 2 dígitos. Es decir, la intención del voto del PRI es de 6 a 8% a nivel nacional. El PRD, el partido que fue en algún momento una herramienta de lucha en la izquierda mexicana, está en una intención del voto del 1.5 y el 2%. Es decir, el PRD desaparecería. Y el otro es el Verde Ecologista, que no llega tampoco a 2 puntos porcentuales, y recordemos que para ser partido político nacional se necesitan 3% de pero con la alianza de Morena seguro que rebasa el mínimo. Pero fíjate, van a rescatar a su piloto. Antecedente. En el 2018, Morena fue en alianza con Encuentro Social y con el PT. Y Encuentro Social, solo aquí en Yucatán, logró 11,000 votos de lo que sacó un candidato a diputado local en un distrito. O sea, no porque vayas en alianza, ya despertó la gente. La gente vota siempre por los partidos políticos más sobresalientes o con mayor agenda o con mayor plataforma. Por eso a mí no me genera dudas sobre este antecedente. El Verde puede ir en alianza quizás con Morena, pero quizás pierda el registro porque la gente no salga a votar por el Verde, porque el foco de atención va a estar en el partido más grande, que es Morena. Por ejemplo, Nueva Alianza perdió su registro nacional, pero lo conservó en Yucatán. Claro, y habría que ver las estrategias electorales que va a usar el ahora poder el día de la elección. Claro, sí, en Yucatán sin duda tiene que hacer alianza Morena, no le va a poder ganar al PRI y al PAN en Yucatán. ¿Cómo es posible que ganes la presidencia de la República y el PES tenga una bancada fuerte en el Congreso, pero en la votación para partidos políticos, por partidos políticos, en la candidatura no hubo votación? ¿Sabes que fue repartición allá? ¿Sabes? Entonces, no quiere decir, bueno, en la pregunta de Tony, va a desaparecer según esto el Verde y el PRD, y entrarían en juego 2 partidos que la misma encuesta evalúa, como son Redes Sociales Progresistas y el Partido de Fuerza Social. Son los 2 que tienen quizás mayor proyección a nivel nacional y que podrían ser 2 partidos que se integren a esta partidocracia que tenemos en el país. Bueno, Rodrigo, 30 segundos, por favor, porque pues ya nos está mandando el productor a corte. La pandemia del coronavirus y la elección presidencial de Estados Unidos jugarán un papel clave en esta elección. ¿De qué manera podría influir, sobre todo si pierde Donald Trump la presidencia en Estados Unidos? Rápidamente, Rodrigo, por favor.
Wow, en Estados Unidos, sin duda, el tema de Donald Trump pues, sigue siendo, ¿no? Yo creo que ya muchos nos hemos cansado de hablar de algunas cosas que hace Donald Trump mal, pero pues sin duda es parte del país que estamos hablando, que hay mayor crisis actualmente. Las protestas y todos los fenómenos que han ocurrido en este proceso, en este año electoral para Estados Unidos, sin duda tiene que ver mucho. ¿Qué va a influir en México? Bueno, pues el tema migratorio principalmente. Los temas en cuestión de quién preside Estados Unidos no ha influido en México por mucho tiempo, ¿no? Yo lo que sí creo es que si Donald Trump se va de la presidencia, a México le va a ir mejor. Muchas gracias, Rodrigo. Y Héctor, para finalizar, ¿cómo ves la reciente polémica de declaraciones entre el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el López Obrador? Ahora que AMLO está en el poder, pues hablábamos ahora de lo que él decía, ¿no? De que va a ser guardián de la elección. ¿Ves un INE confiable? Yo creo que es trabajo del Estado mexicano fortalecer todavía más las instituciones democráticas. Tal vez podría concordar con Rodrigo cuando dijo que fue un mensaje más para adentro el de Obrador, el de ser guardián de las elecciones, el de asegurarse de que los programas de gobierno no se vuelvan programas clientelares. Sin embargo, yo creo que fue de todas formas una declaración muy inoportuna, porque el INE es un organismo constitucional autónomo, es una autoridad, es la máxima autoridad en materia electoral, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y son ellos los que deben de organizar las elecciones, son ellos los guardianes de las elecciones y los que deben de supervisarlas. El trabajo del Ejecutivo es mantenerse al margen. Creo que lo mejor que podría hacer Obrador, su verdadero compromiso con la democracia, es mantenerse totalmente al margen de la elección y no hacer lo que sí hacían otros presidentes, que era obligar al INE, incluir en el INE, participar activamente en las elecciones. El mismo AMLO, recordemos, en la época del foxismo, fue víctima de todo este tipo de manejos entre la autoridad electoral y la presidencia de la República. Ahora es momento de que, si quiere ser un verdadero demócrata, aquí quizás AMLO tendría que analizar si lo que quiere es una verdadera democracia y mantenerse al margen del INE, o si quiere a lo mejor asegurar, porque él lo piensa así, asegurar su proyecto de nación y ser él el guardián de las elecciones. Correcto. Muchas gracias, Héctor. Pues dice el presidente que estar en contra de la 4T es estar a favor de la corrupción, de los privilegios, de las condonaciones, de los lujos, y que pues pareciera que hay de dos sopas, ¿no? ¿Estás con la 4T o estás en contra de la 4T? Y eso se va a ver, pues por supuesto, así es, en junio del muy estalinista el asunto, pero... Bueno, pues compañeros, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, como siempre. Y a ustedes por el placer y el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches. Tovarich. Hasta luego. Gracias. We'll be right back.